Buenos días, hermanos. Estamos reunidos nuevamente en este segundo domingo, ya que no podemos estar físicamente en nuestro templo, pero sí, hermanos, estamos reunidos espiritualmente a través de la palabra del Señor. Y en este segundo domingo, ya que es diferente, ¿cierto, hermanos? Seguimos orando por cada uno de ustedes. Yo sé que en sus casas también ustedes han dirigido sus oraciones a sus hermanos, primeramente, ¿cierto?, de la iglesia local, y también a todos los hermanos de todo el mundo, los que están padeciendo enfermedades más complejas. Hermanos, es importante que en este tiempo no olvidemos lo que es el Evangelio, lo que es la palabra del Señor, lo que es instruirse en ella, lo que es ir edificándose, lo que es ir santificándose cada día más, hermanos. Así que les invito a eso, que en su casa siga meditando en lo que es la palabra del Señor. Y como les decía, continuamos nuestro culto y les invito a que puedan buscar en sus Biblias la lectura bíblica de este domingo. El domingo recién pasado terminamos con lo que era el libro de Hechos y hoy comenzamos con el Evangelio de Marcos. Así que los invito a buscar en sus Biblias Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor en Marcos 1, versículos del 1 al 11. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa es la palabra del día de hoy, hermanos. Y si usted nos ha puesto un desafío, ya este puede ser su primer desafío, poder comenzar a leer una y otra vez el Evangelio de Marcos. Es importante que en esta época podamos tener más tiempo de estudio de la palabra, y una de las cosas buenas que podemos hacernos es el desafío del estudio más minucioso de su hermosa palabra. Ahora, hermanos, vamos a tener un tiempo de alabanzas, así que nos dirigimos a alabar a nuestro Señor. Arriba está el Calvario, mi Salvador valiente fue, y allí sangró y murió por mí. Aleluya, por la cruz. El mundo ya no fue igual, el buen Cordero se entregó. Proclaman cielo y tierra hoy, aleluya por la cruz. Aleluya, batalló en amor y la muerte él venció. Aleluya, por los que él compró, aleluya por la cruz. Toda que hice yo, mi deuda no podría pagar. Mi Salvador camino abrió, aleluya por la cruz. Esclavo del
pecado fui, mas las cadenas Él rompió. Cuando su sangre derramó, aleluya, por la cruz, aleluya, batalló en amor y la muerte Él venció, aleluya, por los que Él compró, aleluya, por la cruz. Aliento de descansar en seguridad, mi esperanza está en ti, aleluya, por la cruz, aleluya, batalló en amor y la muerte Él venció, aleluya, por los que Él compró, aleluya, por la cruz. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de Él me apartará. Nadie de Él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó
descanso y mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz, que me sostiene en la tormenta. Las aguas no me cubrirán, me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí, me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, tu alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pecado Él se hizo por mí,
culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad, toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió allí. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre allí escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó tu incomparable amor. El poder de la cruz, inmolado por mí, qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Bueno, hermanos, entonces continuamos con nuestro estudio de Primera de Corintios, el capítulo 9 de los versículos 15 al 18. Esos van a ser los versículos, hermanos, que hoy vamos a estar estudiando y meditando de la palabra de nuestro Señor. Así que los invito a buscar nuevamente, hermanos, en sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 15 al 18. Vamos a dar lectura a esos pasajes, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos pueda guiar en el estudio de su palabra. Lo invito a orar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre, Dios de misericordia, de fidelidad, en esta hora
Alabamos su nombre, Señor, y le pedimos su dirección en su palabra, Señor. Que usted mueva nuestros corazones, Señor, que despierte nuestro entendimiento para poder comprender su santa palabra. Ayúdenos, Señor, a poder meditar en ella, a poder, Señor, escudriñar en ella, y que esto cause también un movimiento en nuestro corazón, Señor, para poder seguirle a usted, Señor, para poder ser siervos fieles a usted, Padre Celestial. Ayúdenos, Padre Celestial, a cada uno de nosotros, y que todo sea guiado por sus propósitos y su voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como les decía, vamos a estar viendo estos versículos del 15 al 18, donde ya pudimos estar viendo lo que era el capítulo 9 en el estudio anterior. Estuve haciendo también un resumen un poco para que usted pudiera informarse bien todo el contexto de lo que venimos hablando y de lo que habla esta carta de primera a los Corintios. Es bastante interesante, hermanos, y hay un sinfín de situaciones, problemas y dificultades que el apóstol Pablo pretendía ayudar y solucionar en la iglesia de los Corintios. Pero aquí vimos en la oportunidad anterior, hermanos, los versículos del 1 al 14, donde vimos que el apóstol Pablo mostraba claramente los derechos claramente legítimos para el apóstol Pablo y para todo ministro del Señor. Pero vimos cómo, a pesar que Pablo declara todos esos derechos que son justos, ahora nos dice y nos dijo en el versículo 12 que él no quería abusar de esos derechos, que no le interesaba tener esos derechos si iba a causar algún obstáculo para el evangelio del Señor. El fin último del apóstol Pablo era que se expandiera el evangelio, que esto causara la edificación de la iglesia y también apuntara hacia la salvación, hermanos, de los perdidos. Ese era el corazón que tenía el apóstol Pablo. Esa era la pasión que había en su corazón. Notemos, hermanos, cómo él transmite esto a los hermanos de Corinto. A pesar que él declara sus derechos básicos, vimos en esa oportunidad, derechos justos, legítimos. Pero esto, si causaba obstáculo para el evangelio, no iba a ser de ayuda. Y él prefería negarse a todos esos privilegios. Y en el versículo 15, hermanos, que vamos a estar viendo hoy día, vemos cómo él renuncia otra vez voluntariamente a esos derechos adquiridos, con el propósito que el evangelio no sufra ningún obstáculo, sino, hermanos, porque todo lo contrario, su objetivo principal era la expansión, como le digo, del mensaje del evangelio. Recordemos en el contexto en el cual viene hablando el apóstol Pablo. Él viene hablando en el contexto de la libertad cristiana. ¿De qué manera debemos, utilizar esta libertad cristiana? ¿Cuál es la libertad cristiana, hermanos? Que somos libres de la esclavitud del pecado. Entonces aquí el apóstol Pablo nos quiere ayudar en eso. ¿Cómo nosotros podemos utilizar correctamente esa libertad cristiana sin causar ningún obstáculo al evangelio? Y para el apóstol Pablo, si es necesario restringir, si es necesario limitar, si es necesario limitar todo lo que es su libertad cristiana, debemos hacerlo. Él lo va a hacer. Porque el bien y el fin último es el evangelio. Por lo tanto, si esto va a causar, como lo vimos también en 1 Corintios capítulo 8, si esto va a causar tropiezo para otro creyente, para mi hermano, no lo voy a hacer. Voy a limitar esa libertad cristiana que puedo tener. ¿Por qué? Porque mi fin último, mi comisión, mi principal objetivo es predicar el evangelio de Cristo. El evangelio, hermanos, para Pablo estaba por encima de cualquier derecho, ni por más legítimo que sea. Para el apóstol, hermanos, estaba por encima de cualquier derecho. Y yo le hacía en esa oportunidad esa pregunta para usted: ¿a qué derecho ha renunciado por el evangelio del Señor? ¿Qué derecho está exigiendo cada día? Y no se preocupa primeramente del evangelio de Cristo. Pablo entendía que él debía, hermanos, luchar por el evangelio, porque había sido apartado, porque había sido llamado a ser de Jesucristo. Ya no era de él. Ya su vida no pertenecía a él, sino que ahora pertenecía al Señor Jesucristo.
Hermanos, qué maravilloso como el apóstol Pablo lo entendía. Cómo comprendía que ahora pertenecía a Jesucristo, que había sido llamado, comisionado por Jesucristo, así como lo relata ahí en Romanos del capítulo 1, versículos del 1 al 7. Hermanos, el Evangelio formaba parte de la vida del apóstol Pablo. Era parte de su vida. Era parte de su diario vivir. ¿Qué era para Pablo el Evangelio? No era un simple mensaje. No era una carta entre el montón de cartas. No era un mensaje que había que comunicarlo hoy y era suficiente. Era el mensaje entre muchos, hermanos. Era el gran mensaje. Y era una necesidad del apóstol Pablo. Era una urgencia. Porque no paramos de comunicar lo que hemos visto y oído. Dice en su palabra también. El Evangelio, hermanos, es más que una doctrina. Es más que poder estudiar intelectualmente y poder decir, no, ahora entiendo cuáles son las partes, ¿cierto? Cuál es la estructura del Evangelio. Para el apóstol Pablo no era sencillamente eso. Hermanos, el Evangelio era su vida. Era parte de su vida. ¿Y cómo podemos notar esto impactante, hermanos? ¿Cómo podemos notar el poder transformador del Evangelio? ¿Cómo podemos notarlo en la vida del apóstol Pablo? No podemos dejar de nombrar cómo fue su conversión. Para los que no saben, el apóstol Pablo odiaba el Evangelio. Lo odiaba. Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 3 lo relata. El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia de Cristo. Y miren, si buscan en sus Biblias, ahí en Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 3, es impactante, hermanos, escuchar esto. Y uno dice, ¿cómo este hombre llegó a amar el Evangelio si lo odiaba? Miren, versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Iba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Odiaba el Evangelio. Lo odiaba. Era perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero miren, muy cerca aquí, algo pasa. Algo pasa y es el poder de Cristo. Versículo 5 del capítulo 9. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Se le apareció el Señor Jesucristo. Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor le dijo, versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este. Ve, un llamado, instrumento escogido, no por voluntad humana, sino por Cristo. De repente el apóstol Pablo ya no iba hacia el sur. Ahora su ruta cambió totalmente. Ahora iba a caminar hacia el norte. ¿Quién hizo eso? Si él andaba tan convencido y tan seguro de perseguir a la iglesia, ¿qué pasó? Y si ustedes pueden seguir leyendo relatos, vemos cómo había gente que no estaba atónita, no lo podía creer, no lo podía entender. Como Pablo, que era perseguidor, podía ahora amar a Cristo. No era por sus capacidades, claramente. No era por sus cualidades como humano, por ser buena persona. No, era porque el Señor lo quiso escoger. El Señor lo puso en su ministerio. Esto es el verdadero evangelio, hermanos. Un giro en nuestra vida.
un cambio de mente, un nuevo sentir en su vida. Todo cambia. Hermanos, el Evangelio no es cuando la gente llega a la iglesia, escucha al predicador, termina el predicador, ¿cierto? Y después se empiezan a despedir y dicen, oh, qué lindo lo que dijo, pastor o anciano. Qué hermosa la palabra del Señor. Qué alentador para nuestras vidas. Ay, nos vamos llenos, nos vamos contentos. Gracias, nos alimentó espiritualmente. Y luego se va, pasa la semana y sigue una vida totalmente normal. Hermanos, eso no es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, debe impactarnos. Debe darnos ese vuelco de vida. Después de haber escuchado una predicación, yo me gozo en el Señor. Me humillo ante Él. Y entiendo que debo seguir haciendo lo que el Señor me manda hacer, que es entregar su mensaje, entregar el Evangelio. Esa es una vida totalmente transformada. Vivamos una vida como la de Cristo, como la del apóstol Pablo. Si alguien le preguntara, le dijera, bueno, yo tengo claro, ¿cierto? El tiempo que me convertí fue tal fecha. Y si le preguntaran al vecino esa tal fecha, oiga, ¿usted qué opina de su vecino hace 2 años atrás y ahora hace 2 años? ¿Le vio algo diferente? Sí, sé que va a la iglesia. Y nada más. Eso sería preocupante. Hermanos, la gente debe ver una vida transformada, una vida que tiene otro caminar, una vida que toma otro rumbo. El Evangelio, hermanos, siempre tiene que estar presente en nuestras vidas. Siempre tiene que estar presente en la iglesia de Cristo. Si la iglesia desvía su mirada del Evangelio, hermanos, y lo deja en segundo lugar, la iglesia se va a desviar del camino correcto. Se va a desviar si perdemos nuestra centralidad en Cristo Jesús. La iglesia puede desviarse. Y eso es lo que ha sucedido, hermanos. La actitud aquí del apóstol Pablo en estos versículos es un corazón para el Evangelio. Un corazón, hermanos. Una pasión por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué lugar ocupa en su vida el Evangelio? En su tiempo, en su corazón, en nuestras decisiones. ¿Qué lugar ocupa, hermanos? Tristemente a veces no está ocupando el lugar correcto. No está haciendo una necesidad en nuestras vidas, una necesidad primaria, una necesidad urgente en nuestras vidas. Para Pablo era una necesidad. Para él era una urgencia. Es como decir, ¿qué es lo que usted necesita todos los días? ¿Qué es lo que sí necesita hacer todos los días? Todos necesitamos comer o beber, comer cualquier tipo de alimento. Necesitamos hacerlo en nuestra necesidad de hacerlo todos los días. Mire, hermano, así como nosotros necesitamos comer todos los días, el apóstol Pablo necesitaba predicar todos los días, hablar de Cristo Jesús todos los días. Mire qué ejemplo, hermanos. Así está su necesidad del Evangelio, su necesidad por estar preocupado de los perdidos, de los que no han conocido todavía a Cristo, sobre todo en estos tiempos difíciles, donde parece que todo se fuera a acabar, donde muere mucha gente. Y tristemente está yendo al infierno si no ha escuchado del Evangelio. Ahí está nuestro trabajo, hermanos. Ahí está nuestra gran comisión que vamos a estar viendo en estos pasajes. Y vamos a estar viendo, hermanos, al menos 3 cosas en estos pocos versículos. Volvamos a 1 Corintios, versículos del 15 al 18.
Y vamos a ver tres cosas. El Evangelio no está sujeto a ganancias. El Evangelio, hermano, no está sujeto a nuestra voluntad. Y el Evangelio no está sujeto a recompensa. Hermanos, si partimos con el versículo 15 del capítulo 9 de Primera de Corintios. Y ahí vemos el Evangelio, hermanos, que no está sujeto a ganancias. Eso es lo primero que vemos ahí en el versículo 15. A pesar que era su derecho legítimo, hermanos. Mire, leamos primero el pasaje. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Es bien interesante este pasaje aquí, hermanos. Pero notemos al tiro lo que dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 15. ¿Cuál es la primera idea? Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. A pesar que eran sus derechos legítimos. A pesar que era algo necesario que hicieran los de Corintios, el apóstol Pablo no se quería aprovechar de esto. Y vemos las evidencias que él nos da a través de los viajes misioneros. Si ustedes leen los viajes misioneros, Pablo se sostuvo por su propio trabajo siempre. Nunca esperó ser recompensado por su trabajo, sino que él siempre se sustentó por sus propios medios. Ahí en Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 20, está demostrado. Él hacía tiendas, hacía carpas. También está dentro de los pasajes de Hechos. Y después dice, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No era que su forma de pensar estaba cambiando. No era que él ahora quería que le pagaran por su trabajo, por su labor realizada. No era ese el sentido. No era que ahora disimuladamente quería hacerlos entender que sí tenían que aportarle al apóstol Pablo. Su objetivo, hermanos, no estaba puesto ahí. Él lo declara, pero lo derrumba al tiro. Su objetivo no estaba puesto en eso, estaba puesto en el progreso del Evangelio. ¿Y cómo lo notamos? ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Porque después dice, porque prefiero morir. Porque prefiero morir. Qué fuerte, hermanos. Qué fuerte es la declaración del apóstol Pablo. Prefiere morir. Hoy podríamos decir, ¿quién se atrevería a morir por el Evangelio? ¿Quién está dispuesto a morir por el Evangelio en este tiempo? La respuesta podría ser muy clara al tiro. Pero el apóstol Pablo prefería morir. Y es interesante notar esto, hermanos, notar la importancia que le da el apóstol Pablo aquí. Porque nuestra Biblia, ¿cierto?, tiene una continuación de la frase. Pero en otros manuscritos, interesante notar esto, en otros manuscritos antiguos, la oración termina ahí. La oración termina porque prefiero morir. En nuestra traducción sale completo, tiene una continuación. Pero en otros manuscritos dice porque prefiero morir. Y esto es muy notable en muchas cartas del apóstol Pablo, el usar esta detención repentina y este no término de la oración. Y los eruditos dicen, hermanos, porque cuando el apóstol Pablo estaba redactando estas cartas, ¿qué pasaba? Él se llegaba a emocionar. Muestra una emoción, una tristeza del apóstol Pablo. Porque habían en la iglesia de Corinto hermanos que estaban armando mentiras respecto de él. Personas que estaban dudando de él, de su apostolado. Y esto para el apóstol Pablo era triste, hermanos. Era triste. Y le causaba emoción. Le causaba tristeza porque eso él dice, prefiero morir. Qué fuerte. Qué pasión por el Evangelio. Antes que nadie desvanezca esta
mi gloria, continúa diciendo. Había muchas personas que estaban dudando del apóstol Pablo. Muchos de los de Corinto pensaban que el apóstol Pablo se quería aprovechar. Pero la triste es que nunca había sido así de parte de él. Nunca había sido su propósito. Y esto claramente estaba dañando el evangelio de Cristo. Él no quería causar ningún obstáculo. Y por eso él prefería morir antes de esperar ganancias, antes de esperar el ser enaltecido. Por eso dice después, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Esta mi gloria. La gloria de Pablo, hermanos, era el gran privilegio de poder predicar el evangelio. Esa era su gran gloria. Su gloria estaba puesta en predicar el evangelio, hermanos, gratuitamente. Gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Ahí estaba su gloria, ahí estaba la gloria del apóstol Pablo. Y llegamos al segundo punto, ahí en los versículos, en el versículo 16. El evangelio, hermanos, no está sujeto a nuestra voluntad. Vimos que no está sujeto a ganancias, porque para el apóstol Pablo prefería perder todas esas ganancias y seguir predicando a Cristo gratuitamente. Eso fue lo primero que vimos, y ahora vemos en el versículo 16 que el evangelio no está sujeto a nuestra voluntad. Ni siquiera era porque Pablo lo quería hacer. Ni siquiera era porque de él nacía. El evangelio era imperativo en el apóstol Pablo. Él lo entendía como una orden, no como una opción. Era lo que tenía que hacer. Y no podía dejar de hacerlo. Y mire cómo lo muestra tres cosas este pasaje, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Tres cosas: la jactancia del apóstol Pablo, la necesidad y la responsabilidad que tenía del evangelio. Era una urgencia para el apóstol Pablo. Miren, hermanos, desde su conversión rápidamente, él lo que quería hacer y su necesidad era predicar a Cristo desde Damasco, donde pudo tener donde comenzó su relación con Cristo. Ahí inmediatamente él ya veía como una tremenda necesidad el predicar el evangelio de Cristo. El predicarlo, hermanos. Y la primera frase que nos dice ahí en el versículo 16, no tengo por qué gloriarme. Dado que Pablo fue nombrado para predicar, y no fue nombrado por hombres, ni porque él lo quería hacer, sino por Cristo Jesús. Pablo entendía cuál era su tarea, cuál era su función. Y él, por el contrario, lo que le movía a él era la gran comisión encomendada por Cristo Jesús. Eso era lo que él quería hacer y lo que él sabía que tenía que hacer. Por eso que de eso él no tenía que gloriarse, porque no venía de parte de él, sino que era un llamado de parte del Señor. Y después nos habla la segunda parte, dice, porque me es impuesta necesidad. Y ellos le hablaban en un principio de la necesidad del apóstol Pablo. Todos tenemos necesidad. Pero miren lo interesante, la necesidad de Pablo había sido impuesta. Había sido impuesta por el Señor Jesucristo. Pablo entendía que tenía un llamado, y ese llamado ni siquiera era ya cuando era la grande, sino que desde el vientre de su madre, el Señor ya lo había llamado. Gálatas 1:15. Ya había sido apartado. Al igual que Jeremías, al igual como lo relata Juan el Bautista. Pablo fue llamado, hermanos, y ordenado por Dios antes de nacer. Y como Jeremías, él no podía dejar de hacerlo. Él no podía dejar de predicar. ¿Ven la necesidad? ¿Ven la necesidad que tenía el apóstol Pablo?
él no podía dejar de hacerlo, hermanos. No podemos dejar de hacer lo que hemos visto y oído. Hace hincapié en eso. Hay una fuerza, hay algo que lo está impulsando a no dejar de hacerlo, a no dejar de predicar. Cuando Jeremías se encontraba totalmente frustrado y ya no aguantaba más las burlas y quería dejar de hablar de Jehová, de Dios, pero algo pasó. Había algo fuerte que no lo dejó hacerlo. No lo dejó, no le permitió dejar de predicar. Y es muy interesante notar esta relación. Hermanos, miren, vamos a Jeremías capítulo 20, del versículo 9, pero vamos a leer del versículo 7 en adelante. Miren, qué interesante, hermanos, notar esto. Qué interesante, cuando el Señor os llama, debemos obedecer a su mandato. Me sedujiste, oh Jehová, y fuiste seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste, disculpen, hermanos. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Se quería olvidar totalmente de Jehová. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Había un fuego ardiente. Él quería quería probablemente volver a sus caminos, pero no podía. No podía porque no venía de él, venía de Dios. Al igual, hermanos, como leemos aquí en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pablo tampoco podía dejar de predicar lo que había visto y oído. Es impuesta necesidad. No puede dejar de hacerlo, no lo puede dejar de hacer. Hermanos, y aquí está la pregunta. ¿Nosotros vemos esta necesidad en nuestra iglesia? Usted llega a desesperarse de que quiere predicar a Cristo a la persona que no lo ha escuchado. Una vez que sale de la iglesia y ve a una persona que nunca le había visto y empieza una conversación y dice, es que yo tengo que decirte lo que he oído. Es que yo tengo que decirte a quién he escuchado, a quién voy a alabar a la iglesia. ¿Está esa necesidad en nuestra iglesia hoy? ¿Qué está pasando hoy en nuestras iglesias? ¿Está el Evangelio de Cristo presente? ¿Qué está moviendo nuestra iglesia hoy, hermanos? El llamado y la comisión del Señor es irrevocable. Nadie lo puede torcer. Nadie lo puede parar. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo magnífico, lo que nos asombra hoy, hermanos. Y por último dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Además de ese sentido de necesidad, hermanos, además de ese sentido de que debía hacerlo, porque el Señor le ponía esa necesidad, hay un sentido de responsabilidad, una responsabilidad seria y convincente que Pablo expresa mediante estas palabras de exclamación, ay de mí. El Evangelio, hermanos, en efecto, él dice que fallar en obedecer el llamamiento resultaría un sufrimiento de un serio castigo. Un serio castigo para el apóstol Pablo. Y por eso él dice que es su responsabilidad. Que es su responsabilidad. Y miren, hermanos, cómo en estos pocos versículos que hemos visto todo gira en torno al Evangelio, lo importante que es el Evangelio. Y llegamos al último punto que vamos a estar viendo hoy, de los versículos 17
al 18. Hermanos, el Evangelio no está sujeto a recompensa. Vimos que el Evangelio no está sujeto a ganancias. Vimos que el Evangelio, hermanos, no está sujeto a nuestra voluntad. Y ahora vemos que el Evangelio no está sujeto a nuestra recompensa. O sea, nosotros no podemos parar el Evangelio. Pero sí tenemos que cumplir con lo que el Señor nos llama a hacer. La recompensa ya está. La recompensa ya está y es el Evangelio. Por eso que no está sujeto a recompensas el Evangelio. Hay versículos 17 al 18. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Qué importante, hermanos, notar estos dos últimos versículos. Y parte diciendo ahí en el versículo 17, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. De una de las dos formas, igual tiene que hacer la comisión encomendada. Cuando dice de mala voluntad, hermanos, no quiere decir que no estaba dispuesto a obedecer, sino que su voluntad no tuvo parte en el llamamiento en sí. Eso es lo interesante, que no fue parte de él el llamamiento, no fue porque él lo quiso hacer, sino porque el Señor en su soberana voluntad lo puso en el ministerio, hermanos. Pablo no fue un ministro del Evangelio de su propia voluntad. Él fue enviado por Dios. No fue una decisión servir a Cristo. No fue que él haya tenido que decidir hacerlo. En consecuencia, él recibió, hermanos, una recompensa. ¿Y cuál creen que era esa recompensa? Esa recompensa, hermanos, no era ganancia. No era ganancia monetaria, sino que su recompensa era la gran comisión. La gran comisión. ¿Y a qué nos referimos, hermanos, cuando hablamos de comisión? Indica que alguien nos da algo o alguna responsabilidad que es valiosa para él, la cual debemos tratar de forma apropiada. Y vemos que el Señor a su pueblo le dio la gran comisión en Mateo capítulo 28, en los últimos versículos. ¿Y cuál era esta gran comisión? El Evangelio. Y de predicar a todas las naciones. ¿Y qué iba a predicar? A Cristo. A Cristo Jesús. Entonces aquí llegamos a la pregunta, hermanos, ¿cuál es la razón por qué fuimos salvados entonces? ¿Cuál es la razón por qué el Señor nos sigue teniendo aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Hermanos, lo primero es para servir a nuestro Dios soberano. Para servir a nuestro gran yo soy. A nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. En el cual nos rendimos aquí en la iglesia cada domingo. Pero deberíamos rendirnos cada día también en nuestros hogares, en nuestro trabajo, donde estemos, hermanos. Recordar la gran comisión que nos dejó el Señor, no solamente a Pablo, sino que a todos sus hijos. Y llegamos al versículo último, versículo 18. Dice, ¿cuál es pues mi galardón entonces? ¿Cuál es mi galardón? Su galardón, hermanos, era predicar el Evangelio. Eso era su gran galardón, sin recibir nada a cambio. Su recompensa, hermanos, su recompensa era llevar la gran comisión. La comisión dada por el Señor Jesucristo. Y lo dice, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. La prioridad del apóstol Pablo, hermano, no estaba centrada en poder obtener ganancias, en poder obtener números, sino que su centralidad ahora
Su objetivo estaba puesto en predicar el evangelio a los perdidos. A los perdidos, hermanos. Miren lo que dice un poco más adelante y lo vamos a estar estudiando también. Capítulo 10, versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. No miraba su beneficio, hermanos, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Para que sean salvos. Hermanos, vemos cómo aquí, en estos versículos que hemos podido estar viendo, cómo todo giraba, toda la vida del apóstol giraba en torno al evangelio. Cómo el evangelio era parte de su vida, de su cuerpo, de todo lo que circula en su cuerpo. Estaba el evangelio por todas sus arterias, por todas sus venas, giraba el evangelio. Y el apóstol, hermanos, como pudimos estar estudiando, Pablo estaba dispuesto a morir. Estaba dispuesto a morir por el evangelio. Entonces llegamos a la pregunta, ¿qué puede ser más importante que el evangelio? Y hermanos, en este tiempo les he estado hablando todo el rato, todo el tiempo en el evangelio. Y muchos en su casa se podrán preguntar, entonces, ¿qué es el evangelio? ¿A qué se está refiriendo Carlos cuando dice el evangelio? Eso que le movía tanto al apóstol Pablo. Los que han entendido quién es Cristo lo saben ya. Pero miren, es importante que lo recordemos aquí mismo en la carta de Primera de Corintios, capítulo 15. Aquí está el evangelio. Aquí está lo que Pablo no se cansa de decirle a las personas. Que no se cansa de decir lo que ha visto y oído. Aquí está. Y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Cuál es ese? El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué recibió el apóstol Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está el evangelio. Ahí está la buena noticia. Que en un momento de toda esta historia apareció Cristo. Hermanos, apareció Cristo para salvarnos, para sacarnos de esas tinieblas y llevarnos a la luz, para sacarnos de esa condición donde íbamos a ir a morir en tinieblas, donde no íbamos a poder salir. Él nos sacó de esa condición de pecado, de esa esclavitud en el pecado. Que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Y ahí sigue el relato. ¿A cuántas personas apareció el apóstol Pablo? Estamos en una situación totalmente perdida. Hay como lo relata Efesios también, hermanos, en el capítulo 2. Porque por gracia sois salvos, nos dice, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. La salvación es de Cristo. Totalmente perdido en tinieblas, en la esclavitud del pecado, en la corriente de este mundo, dice Efesios, pero Cristo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos sacó de todo eso, hermano. Nos sacó a través de su gracia, a través de su plan perfecto. Y este evangelio, hermanos, cambió las prioridades del apóstol Pablo, cambió la vida del apóstol Pablo, cambió el odiar el evangelio, amarlo. Por el gran yo soy, por el gran Mesías, el Señor Cristo Jesús. Y el Señor cada día nos habla de eso, hermanos. Nos habla que debemos entregar al mundo lo que hemos oído hoy. Lo que está usted oyendo en este momento, hermano. Compártalo, dígalo.
Anuncie. Anuncie quién lo salvó. Anuncie por qué ahora tiene consolación. Por qué ahora puede tener descanso. Por qué ahora puede dormir tranquilo. Y a pesar de las circunstancias, de todo lo que nos rodea, de todo lo que afecta a nuestro mundo, usted sigue teniendo una esperanza de vida eterna. Cuidado, hermanos. Cuidados con volvernos insensibles al Evangelio. Con que no nos cause nada. Y que podamos tener al Señor ahí como nuestro consolador, como nuestro Señor misericordioso, que se compadece por su pueblo, y le podemos orar y pedir y pedir y pedir. Y se nos olvide lo principal en nuestras vidas, que es el Evangelio de Cristo. Nuestra preocupación por los perdidos. Para mí también es difícil, hermanos. Y yo sé que para ustedes también, pero tenemos que orar en esa dirección. Que el Señor nos ayude a tener esa pasión también por los perdidos, por predicar a Cristo, por predicar al cual nosotros estamos conociendo a través de su palabra, al cual nos trajo de las tinieblas, hermanos, a la luz. Que el Señor, hermanos, nos ayude en esta mañana a poder entender sus grandes verdades. A poder entender que nosotros no somos nada, que le debemos todo a Él. Y que así, como hay personas que van a escuchar y van a entender quién es el Dios, para otros va a ser locura. Porque la palabra de la cruz es locura, hermanos, a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder, hermanos, poder transformador. El Evangelio, hermanos, es un poder transformador que nos cambia nuestra vida. Y a eso debemos apuntar. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Oremos para que el Señor nos ayude. Y ya oramos, hermanos, para finalizar lo que es el estudio de su palabra. Señor Padre Celestial, esta mañana no nos queda más decirnos que pedirle perdón, Padre, porque a veces no nos hemos hecho responsables de nuestra gran comisión, de tener esa pasión también por los perdidos, de tener esa pasión por buscar su palabra cada día, por poder escudriñarla cada día. Ayúdenos, Señor. Necesitamos que su Espíritu Santo obre en cada corazón de mis hermanos en esta mañana. Y así como hay personas que están escuchando ahora su evangelio y otras personas ya lo conocen, que usted obra con su poder, Señor. Que los que están oyendo por primera vez su evangelio puedan entenderlo y que su poder actúe en ellos. Y los que ya conocemos el evangelio, que no seamos insensibles y que nuestro corazón también se sienta movido por su hermosa palabra. Ayúdenos, Dios Todopoderoso. Ayúdenos a poder deleitarnos de su palabra y a poder tener esta pasión por mostrar a nuestro gran Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.